Bueno, disculpen, ahora sí avancemos porque tenemos tan re poco tiempo. Bueno, el conflicto, tuve un conflicto aquí con la tecnología, pero el conflicto es una condición natural en la vida en sociedad y nos ha perseguido a nosotros los seres humanos desde siempre. En virtud de ello se crearon las leyes y normas que regulan las disputas entre las personas y también las instituciones encargadas de resolverlo, principalmente los tribunales, ¿verdad? Ahora, respecto a la mediación como tal comienza en la década del 70 y a Chile llega en la década del 90 y llega a las corporaciones de asistencia judicial. Eh, las corporaciones de asistencia judicial son instituciones que forman parte del sistema de justicia en Chile donde acuden personas buscando abogados fundamentalmente eh, para demandar o defenderse ante una demanda. Pero esta institución presta también muchos otros servicios, no solamente la atención judicial o atención jurídica, orientación jurídica, sino que también tiene unidades especializadas. Por ejemplo, la atención a víctimas de delitos violentos y donde trabajamos con Verónica y también donde trabajó y estuvo Carolina Pidi durante algún tiempo, que todos ustedes me imagino que o algunos la conocen. Bueno, la institución, la Corporación de Asistencia Judicial tiene que ver con el acceso a la justicia a las personas de escasos recursos. Pero, eh, ¿qué es esto de acceso a la justicia? Bueno, generalmente cuando se tiene un conflicto, qué es lo que hacemos generalmente? Generalmente o intentamos resolverlo conversando, ¿verdad? Eh, discutiendo, huyendo, peleando o buscando justicia. Al buscar justicia, acudimos a la Corporación de Asistencia Judicial o a un abogado o a tribunales para acceder, ¿no es cierto?, a los tribunales. Eh, ¿Y con qué nos encontramos ahí? Generalmente no nos gusta las resoluciones que nos proporcionan los tribunales, las sentencias, particularmente en familia o en cualquier otro ámbito. Entonces, eh, hay que hacer una distinción en esto. ¿Qué es lo que, en el fondo, cuando estamos viviendo una situación, qué es lo que buscamos resolver? Y este gráfico es sumamente importante para lo que estamos conversando. No es lo mismo problema, disputa o conflicto, para que se logre entender. Eh, el conflicto, la teoría del conflicto, señala que el conflicto es un fenómeno complejo, que no se sabe cuándo se inicia, en una relación de pareja, en un problema, en una situación laboral o lo que sea. Y no se sabe cuándo termina, si es que termina. El conflicto a través del tiempo es alimentado por una serie de problemas, que son los hechos negativos y cotidianos de la vida, malos entendidos, roces, necesidades insatisfechas, valores y principios, socialización, diferencias culturales, comentarios de terceras personas. Cuando el conflicto ya es muy grande y revienta, por ejemplo, un conflicto de pareja con años de matrimonio, eh, la suma de todos estos problemas hace que la pareja se separe y ahí recién comienzan las disputas. Y las disputas son es lo que resuelven los tribunales. ¿Ya? Tal como hablaba Verónica, las disputas son, por ejemplo, en familia, el tema patrimonial y todo lo concerniente a los hijos, la relación directa y regular, los alimentos, la visita. Bueno, las disputas son lo que resuelven los tribunales. Los tribunales no resuelven los conflictos. ¿Ya? Y los tribunales lo que hacen es la aplicación de la ley, que es de carácter general. Por eso cuando Verónica hablaba de que a veces las pensiones alimenticias van surgiendo, las personas no quedan muy conformes, van surgiendo cambios con aumento, rebaja, y también mucho conflicto en cuanto a la relación directa y regular. Es porque el tribunal no resuelve el conflicto en sí. Pero la mediación sí se involucra en el conflicto e intenta resolver el conflicto. ¿Y por qué? Porque se supone en algunos modelos de mediación que si se resuelve el conflicto, las disputas desaparecen por sí mismas, por lo tanto las personas no es necesario que acudan a los tribunales. No sé si me explico. O sea, si se logra mejorar la relación entre las personas, mejorando el conflicto que han traído, las disputas son resueltas por ellos mismos. ¿Ya?
Cuando las personas acuden a los tribunales, acuden a la justicia formal, ¿no es cierto? Eh, y la justicia es un principio moral, ¿no es cierto?, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. O sea, ese es el sentido de justicia, el principio de equidad, dar a cada cual lo que corresponde. Pero, ¿qué es lo que corresponde? En general, las personas siguen teniendo una percepción de que no le han otorgado el tribunal lo que realmente eh, merece. En el caso de una pensión alimenticia, por ejemplo, las pretensiones del demandante es un determinado monto. Obviamente el demandado va a tratar de que ese monto baje y el tribunal va a sentenciar un monto que probablemente no lo va a dejar conforme a ninguno de los dos. Hay que saber cómo resuelven los jueces o los tribunales la, los, las disputas que arriban a su sede. Primero que todo, a través de la norma escrita, o sea, las leyes, la sana crítica, que significa analizar todos los antecedentes que se le proporcionan a los tribunales, las pruebas, ¿ya? Y una cosa tremendamente importante y que nos gusta mucho es las máximas de la experiencia, que en el fondo es el criterio y valoración que hace el propio juez en base a sus propios valores, principios y socialización, ¿ya? Y es por eso que generalmente las personas no quedan conformes cuando acuden a sede judicial, cuando se dicta una sentencia. Cada uno de nosotros tiene un sentido de justicia que es propio y que a veces va más allá de lo que pueda señalar la ley, que es de carácter general. Entonces, en razón a esta situación que se vivía con respecto a la percepción que se tiene respecto a la justicia, es que se comienza a trabajar en la década del 90 y llegan a las corporaciones de asistencia judicial un proceso de armonización que trae consigo que llegue eh, las vías o formas alternativas de resolución de conflictos. Seguramente han escuchado ustedes hablar de las formas alternativas de resolución de conflictos o RAC, que en definitiva son todas aquellas formas, modos o maneras de enfrentar y resolver los problemas utilizando vías que son complementarias o alternativas a lo jurisdiccional, y se refiere fundamentalmente a un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean ante determinados conflictos. Ya se procura proporcionar un mayor protagonismo a las personas que están involucradas y se caracterizan por una serie de valores y principios intrínsecos a la naturaleza humana: capacidades personales, empoderamiento, autodeterminación, voluntariedad, todo lo mejor se pudiese decir, de la naturaleza humana. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de esto? Incrementar la participación, esta llegada de la resolución alternativa a Chile, incrementar la participación de la comunidad en los procesos de resolución de disputas fundamentadas en la cultura del diálogo y la comunicación, mitigar la congestión de los tribunales en un principio, y también como el costo y demora de las resoluciones de las disputas que acceden a la sede. Y en definitiva, suministrar a la sociedad una forma más efectiva y eficaz de resolución de disputas. Bueno, dentro de las formas alternativas, que Verónica ya ha mencionado algunas, eh, las más conocidas son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Cada una de ellas tiene sus propias particularidades. La mediación, la verdad es que es transversal a todas las demás. La conciliación se utiliza en el procedimiento judicial como primera instancia, donde el juez insta a que las personas arriben a un acuerdo, sugiriendo formas de arreglo. El arbitraje también está considerado como formas alternativas, eh, porque da la posibilidad que las personas que están viviendo algún tipo de disputa elijan al árbitro que va a dirimir. En el fondo el árbitro es un juez, pero da la posibilidad que las personas lo elijan. Incluso la ley señala, el Código Orgánico de Tribunales, que en el arbitraje las personas pueden elegir a cualquier persona, no necesariamente un abogado, para que actúe como árbitro en sus disputas. Y ahí nos encontramos también dentro de estas formas alternativas a la mediación, que es lo que nos convoca. Bueno, el concepto de mediación, más
clarito, digamos, que uno puede encontrar en todos los textos, está, fíjense ustedes, en la ley que crea los tribunales de familia, y nos dice que la mediación es aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismo una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdo. En realidad, la mediación, en definitiva, es una invitación a conversar la situación que están viviendo las personas, ayudados por un tercero neutral e imparcial. Y tiene una serie de características. Es un procedimiento no adversarial, debe existir equilibrio e igualdad entre las personas que participan, es un proceso confidencial, es un proceso voluntario, dialógico, porque se trabaja fundamentalmente con la narrativa de las personas, con el diálogo, con la comunicación entre las personas. Dentro de las labores que tiene que hacer el mediador es empoderar a las personas para que pueda surgir dentro de ellas lo que realmente quieren, el interés de fondo frente al conflicto o a la disputa. Tiene un acento en el futuro porque, bueno, yo les digo generalmente en la mediación a las personas que concurren que yo no puedo cambiar una coma de lo que dije hace 5 minutos atrás y ninguno de ellos va a poder cambiar nada de lo que hicieron o dejaron de hacer, dijeron o no se dijeron en virtud de esta historia que traen en el conflicto, pero sí deben mejorarlo viendo el presente y lo que viene a futuro, ¿ya? Y eso particularmente en familia. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la mediación? Indudablemente que resuelve el conflicto con mayor rapidez y menores costos, no solamente económicos, sino que emocionales. De hecho, la mediación en familia, en materia obligatoria, es gratuita, porque se licitó el procedimiento entregó la mediación a centros de mediación particulares, y algunos de ellos licitan, por lo tanto el Estado paga por la mediación, las personas no tienen que pagar. Hay una evaluación socioeconómica de las personas que acceden, pero la verdad es que deben tener un ingreso por persona de sobre el millón de pesos, así que en definitiva, acá en Chile los sueldos no son tan buenos, ingresan todos a mediación. Bueno, es un proceso democrático en la medida que permite a las personas participar en la búsqueda de soluciones satisfactorias a partir de sus propios intereses. Incluso va más allá de lo que pueda señalar la norma escrita, digamos, ¿ya? Mejora indudablemente la comunicación y la relación entre las personas, porque se trabaja en base a eso, a mejorar la relación en los modelos que se deberían utilizar, por ejemplo, en familia, que es un modelo de mediación que se llama circular narrativo, ¿ya? Y también hay un modelo de intervención en mediación transformativo, que fundamentalmente es terapéutico. ¿Para qué? Para mejorar la relación entre las personas. El acuerdo que arriba las personas que participan en un proceso de mediación se mantiene mucho más en el tiempo porque surge de ellos mismos, no es impuesto por una tercera persona. Por lo tanto, las personas también son protagonistas del resultado final. Contribuye al ejercicio del diálogo y la cultura de la tolerancia, indudablemente, y ahí hay una alta satisfacción con relación a los resultados, los porcentajes son bastante buenos, ¿ya? Y es un sistema que asegura la confidencialidad. La mediación tiene unos principios, y estos principios están contemplados en materia de familia en el artículo 105, que se señala que el mediador debe velar por estos puntos. La neutralidad e imparcialidad del mediador. Fundamentalmente la imparcialidad, que es por la acción profesional del mediador no puede favorecer a ninguna de las personas. Nada de lo que él haga o deje de hacer, digamos, puede favorecer a ninguna de las partes que están interviniendo. La neutralidad es un concepto mucho más complejo, eh, proviene del derecho internacional, que es la cualidad de los países no involucrarse en los conflictos de otros, pero en lo social involucra que el profesional se meta de una manera aséptica al conflicto. El conflicto no es de ellos, es de las personas, ¿ya? Y por lo tanto no puede traer sus propios valores ni principios. Debe existir en un proceso de mediación siempre un equilibrio e igualdad entre los participantes, y de eso debe velar el mediador. Y por eso que además el mediador debe empoderar a aquellas personas que eh, no, no logran conversar adecuadamente sus asuntos. Hay una diferencia en el género masculino y femenino. En general las mujeres recuerdan mucho más la historia del conflicto que el hombre. El hombre vive en general mucho más el presente. Y cuando se conversan las situaciones,
la verdad es que redundan en toda la historia, en el tiempo para atrás. Entonces uno ahí tiene que empoderar a la persona que no está fluyendo mucho en su comunicación para proporcionar este equilibrio de igualdad. Igual que el equilibrio de igualdad involucra que las personas que participan, eh, no solamente en el ámbito de familia, si alcanzamos a ver, la mediación se da en muchos ámbitos, en lo laboral, en lo penal. Bueno, en lo laboral es muy difícil igualar cuando se trata de hacer negociar a el que es jefe con respecto al trabajador. Entonces hay que buscar todas las estrategias para lograr esta igualdad. La mediación es un proceso absolutamente confidencial, y particularmente hacia el mediador no puede divulgar nada de lo que las personas conversen en función de resolver su conflicto, salvo indudablemente que el mediador se dé cuenta que se está cometiendo algún tipo de delito. La mediación es un proceso completamente voluntario y se tiene que tener en consideración el interés superior del niño o niña y también es tremendamente importante si existen terceros interesados en la mediación y el mediador tiene que tenerlo en consideración. Ahora la mediación no es panacea, la mediación no son para todos los conflictos ni toda la disputa. No es posible aplicar la mediación cuando se debe probar la verdad de los hechos, cuando una de las personas tiene principios que son innegociables, cuando una persona participa en la mediación fundamentalmente o ingresa al sistema de justicia buscando simplemente que la otra persona sea castigada de alguna manera. Cuando una de las personas no tiene interés en llegar a un acuerdo, sino que utiliza la mediación, por ejemplo, para dilatar un proceso judicial, una sentencia que pudiese ser desfavorable para él. Cuando una de las personas tiene pretensiones desmesuradas y no es posible bajar, digamos, esta pretensión. Cuando hay incapacidad para negociar porque una de las personas sufre algún tipo de trastorno o limitación psicológica, que también tiene que ver con el equilibrio e igualdad de los participantes. Cuando las relaciones de poder son insuperables, estructuras jerarquizadas, por ejemplo, lo que yo les hablaba respecto a los conflictos laborales, y indudablemente cuando existe violencia intrafamiliar. De hecho, la mediación está prohibida en situaciones de violencia intrafamiliar. Eh, no, perdiendo, no logro ver en la presentación hacia dónde voy. ¿Qué conflictos se pueden resolver acá en Chile a través de la mediación? Problemas familiares, problemas al interior de establecimientos educacionales, organizaciones comunitarias, la mediación vecinal también está siendo muy potenciada. Y también la mediación penal, aunque no lo crean. Nosotros trabajamos durante muchos años en un convenio con la Fiscalía Local de Concepción, en un proyecto de mediación penal, donde generalmente nos llegaban cuasi delitos. O sea, son delitos que se cometen sin la intención de cometerlos. No existe un don, ¿ya? Y por incumplimiento de obligación emanada de un contrato. Es decir, cualquier conflicto entre dos o más personas puede eventualmente someterse a una mediación. Lo que termina u otro ámbito es la materia tratada, el contexto legal que se lleva a cabo en la mediación. Solo deben darse estas condiciones, que no existe una ley que lo prohíba expresamente, que exista disposición a participar, es un proceso voluntario, que no se estén vulnerando los derechos de terceras personas ausentes o interesadas o involucradas en el conflicto, y que el mediador tenga la certeza que se están cumpliendo todos y cada uno de los principios de la mediación. Además que el mediador esté preparado para involucrarse en la disputa de las personas. Así nos encontramos con distintos ámbitos de la mediación, porque depende de dónde la mediación surja, toma un nombre. Tenemos la mediación vecinal, mediación penal, familiar, escolar, mediación en salud. Es obligatorio ir a mediación en problemas de salud cuando yo quiero demandar a una institución pública o privada por negligencia médica, ¿ya? Y la mediación laboral que la realiza la Dirección del Trabajo. En familia, la ley que crea los tribunales de familia, en su título 5, artículo 103 y siguientes, nos da el concepto de la mediación, los aveniamientos tenidos fuera de un procedimiento de mediación, nos señala los principios de la mediación, como se lo expliqué, y nos habla de la mediación previa, voluntaria y prohibida. Bueno, es obligatorio pasar por mediación si yo quiero demandar por alimento, por la custodia de los hijos y por la relación directa y regular, ¿ya? En todo su aspecto. En el derecho de alimentos, si yo quiero también hacer un aumento, una rebaja, también tengo que volver a pasar por mediación, ¿ya?
Vías de ingreso a la mediación familiar licitada a través de los tribunales de justicia, a través de las mismas corporaciones de asistencia judicial en sus oficinas de familia. Las personas pueden acceder a la mediación familiar en línea en la página www.mediacionchile.cl, puede pedir hora, y ahí están todos los centros de mediación visitados, y también de manera espontánea, o sea, acudir a uno de los centros de mediación particular licitados y solicitar una mediación. ¿Cuáles son los posibles resultados de la mediación familiar? Indudablemente obtener un acuerdo o sin acuerdo. Si hay un acuerdo, el mediador hace un acta y lo somete a la aprobación del tribunal para que lo apruebe. Y si no hay un acuerdo entre las personas que participan, el centro de mediación tiene que hacer un certificado de mediación frustrada que posibilita a la persona actuar directamente en el tribunal para que sea el juez el que defina los alimentos, las visitas, qué sé yo. Bueno, en nuestro servicio, la Corporación de Asistencia Judicial, nosotros tenemos un centro de mediación donde trabajamos, que trabaja distintos, casi todos los ámbitos, familiar, vecinal, comunitario, civil, penal, etcétera. ¿Ya? En familia, nosotros tomamos cualquier disputa o conflicto que puedan presentar las personas, salvo los de materia obligatoria, porque el procedimiento, como señalé, se los entrega a los centros de mediación particular licitados. ¿Ya? Y ahí ustedes, como están viendo en la pantalla, en materia civil, cualquier acción o disputa se puede resolver con nosotros, y particularmente por protocolo institucional, por ejemplo, en los casos de arrendamiento pasan primero por mediación institucionalmente, ¿ya? Y para tener tiempo de las preguntas de todos ustedes, eh, está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Nosotros recibimos las solicitudes también por demanda espontánea, por derivación de alguna entidad pública o privada. Acogemos la solicitud, entrevistamos a las personas, vemos la capacidad de intervenir en el conflicto de que se trata, o sea, evaluamos el conflicto, porque a veces lo que nos presentan las personas, nosotros tenemos que evaluar que a lo mejor tiene una mejor solución por la vía judicial que pasar por un proceso de mediación. Convocamos a la otra parte, hacemos el mismo trabajo de analizar si la persona puede participar de la mediación y tiene la voluntariedad de participar, y si es así, lo citamos a una sesión. Con el tema de la pandemia se está trabajando fundamentalmente, y también la ley lo posibilita en familia, que al principio no era así, porque de manera técnica la mediación es el encuentro directo de la persona. Pero con el tema de la pandemia se posibilitó que las sesiones de mediación sean por vía remota, ¿ya? Eso es lo que tendría que señalar, estimados.